Listo. ¿Cómo está, Diego? Muy buenas tardes. Bueno, el presente proyecto, pues vamos a trabajar es el CIPAS de la materia de diseño industrial y de servicio. Este es nuestro segundo CIPAS. Digamos que la primera fase del curso autodirigido siempre es como un proceso, como su nombre lo dice, que es más de autoproyección y autoconocimiento. Sin embargo, yo como director, ya en esta parte, que es nuestra fase ya número 4, ya llegando a nuestra parte final, sí quiero empezar a recalcar y tener como elementos muy importantes, porque digamos que ya estamos trabajando los elementos más esenciales de la materia y que funcionan pues para la vida profesional de ustedes, estudiantes, y de su merced, Diego. Entiendo también que a veces es como complicado pues ingresar a los CIPAS por cuestiones de tiempo y que la mayoría de personas están en este momento en el área laboral. Sin embargo, pues lo importante es que quede el CIPAS grabado para que ustedes lo puedan pues observar en el tiempo que quieran, y más este CIPAS que es como tan importante para la proyección del curso. Entonces voy a empezar a dar tengo una presentación sobre los temas que estamos trabajando ya en esta fase número 4. Entonces voy a compartir pantalla. Listo. Diego, su merced, por favor, me confirma si está viendo la pantalla, si es tan amable. Sí, señor. Listo. No sé, yo no sé si esto es, bueno, voy a empezar entonces así. Listo. Dame un momento, voy a hacer acá esto y ahora sí. Listo. Bueno, este es nuestro CIPAS número 3. Entonces, vamos a hablar de, qué pena con usted, en un momento, Diego, que se me presentó un inconveniente. Voy a dejar de compartir un momento. Esta es la presentación. Listo, ahora sí. Bueno, entonces este es el CIPAS del track 3, la planeación de producto. Mi nombre es César Barrera, yo soy arquitecto y soy el director del curso. Listo. Bueno, vamos a hablar de la primera parte, que es la creatividad en el desarrollo de productos. Entonces, la creatividad en el desarrollo de productos, hablamos de que la creatividad es en definición, es como la creación o la capacidad de concebir ideas nuevas, ¿cierto? Y originales y útiles que resuelvan problemas o aprovechen oportunidades de manera innovadora. Entonces hablamos de que en nuestro proyecto, de nuestro curso, hablamos de la importancia en productos, que es en el desarrollo de productos. La creatividad pues permite crear soluciones que no solo satisfacen necesidades, sino que también generan experiencias únicas que diferencian a una empresa de sus competidores. Y hay un elemento clave de la creatividad que pues no es un don exclusivo, es más como una habilidad que se puede cultivar a través de métodos, que es lo que estamos trabajando en este curso, y pues de ambientes favorables y de prácticas de pensamientos divergentes. Entonces hablamos de que es toda la unificación de diferentes conceptos que estamos trabajando nosotros, lo unificamos y lo desarrollamos y trabajamos, y pues de esa manera ya empezamos a trabajar la creatividad como un elemento muy importante en este proceso. De la segunda manera vamos a hablar del proceso creativo. Hablamos de que es una fase esencial, como que unas fases esenciales en este proceso creativo. La primera es como la preparación, hablamos de la recopilación de información pues, relevante sobre el problema, el usuario y el mercado. También pues se estudian antecedentes, se observan tendencias y se identifican necesidades. Entonces, también hablamos de una incubación, que hablamos de que es un periodo de reflexión subconsciente
pues aunque parezca que no se avanza, el cerebro trabaja en segundo plano conectando ideas, ¿cierto? Luego vamos a una tercera fase, que es el proceso de la iluminación, que es cuando, digamos, que surge una idea nueva o una solución inesperada. Es como el clásico momento en el que decimos como lo logramos y ya tenemos la idea y eso es lo que queríamos conseguir. Para finalizar con una verificación, que es la idea, pues la idea se prueba, se evalúa críticamente y se ajusta para determinar su viabilidad técnica, económica en el desarrollo del mercado, ¿cierto? Luego vamos a hablar de nuestro tercer punto, que es el perfil del individuo creativo. Entonces hablamos de que hay unas características principales. Una de las principales características es la curiosidad. Entonces siempre cuestionar el porqué de las cosas, no aceptar soluciones tradicionales sin analizar. Eso es un elemento muy importante para este perfil. Luego hablamos de la perseverancia, entonces hablamos de que este perfil, este usuario, pues no se rinde fácilmente ante la primera falla o rechazo. Y otro perfil, otro elemento de este perfil es la apertura mental, cuando hablamos de que aceptamos nuevas ideas, de culturas, de métodos o cambios en el entorno sin resistencia. También hablamos de que existe en este usuario un perfil, en este perfil hablamos de la capacidad de combinación. Entonces pueden mezclar conceptos, experiencias y conocimientos diversos para formar nuevas ideas. Y finalizamos con un elemento muy importante para este perfil, que hablamos de la tolerancia a la ambigüedad. Entonces, se sienten cómodos trabajando en situaciones inciertas, donde pues no existe una única respuesta correcta. Y ese es el elemento de la creatividad y eso es lo que a veces puede ser un poco complicado, pero si se desarrolla de una manera correcta, pues que puede generar grandes elementos positivos a nuestro proyecto creativo que estemos trabajando. Luego vamos a hablar de herramientas para fomentar la creatividad. Entonces hablamos de métodos prácticos utilizados en el desarrollo de productos. Entonces, estos métodos son 4. Hablamos de que la primera son tormenta de ideas. Hablamos de que es una generación de muchas ideas rápidamente, sin juzgar su calidad en el momento. Entonces, eso es como la primera fase. Luego de eso, hacemos un análisis morfológico. Entonces, hablamos de la descomposición del producto en sus partes esenciales y la recombinación de atributos para crear pues nuevas soluciones. Luego, en esta fase, sigue la lista de atributos. Entonces, nos preguntamos qué pasaría si cambiamos, qué otro podría darle, buscamos alternativas, alguna característica del producto. Entonces, ¿qué significa eso? Que empezamos a organizar nuestras ideas y darle como un rumbo fijo. Para terminar, en el método Simplex, que es la técnica que combina la identificación de problemas con la generación de soluciones creativas, selección y pues aplicación de la mejor solución, el paso a paso. Luego vamos a hablar pues de obstáculos comunes en este proceso creativo, que también pues es necesario mencionarlos. Acá voy a hacer una pausa. Les recuerdo, estimados estudiantes, que pues esto es como un recorderis, y por así decirlo, de toda la evidencia bibliográfica que está propuesta y está planteada pues en el entorno de aprendizaje. Entonces lo que yo estoy haciendo es como explicarles de una manera un poco más sencilla, pero digamos que todos estos elementos están directamente en el texto. Bueno, ahora sí, pues continúo. Eh, Hablando de los obstáculos comunes, hablamos de que las principales barreras que bloquean la creatividad por lo general siempre es el miedo al fracaso. Entonces las personas evitan proponer ideas por el simple temor a ser criticadas o equivocarse. Luego hablamos de pensamientos rígidos, entonces aferrarse a métodos tradicionales y rechazar alternativas novedosas sin analizar, pues es un elemento que suele pasarnos, suele pasarle a las personas en ese proceso creativo, pero pues es un elemento que también tenemos que dejar a un lado, igual que la presión por el resultado inmediato. Entonces, eso creo que es general, la presión por tener un resultado inmediato es general en cualquier aspecto de la vida.
Entonces siempre el estrés y la falta de tiempo pues limitan como la exploración de ideas nuevas. Y para finalizar, un elemento muy importante también es como los ambientes restrictivos. Entonces hablamos de que algunas empresas con culturas muy jerárquicas o cerradas limitan la libre expresión de las ideas. Y eso también es un elemento, pues, que puede afectar demasiado todo este proceso de creatividad. Pues, ¿cómo superarlo? Yo creo que esto es muy sencillo y es como crear ambientes de confianza, reconocer los esfuerzos innovadores y dar tiempo para la experimentación de cada idea. Entonces, es más como esa calma para lograrlo tener. Luego vamos a hablar de otro tema importante en todo este proceso que estamos trabajando. Vamos a hablar de la aplicación creativa en productos. Entonces hablamos de que en estos ámbitos donde la creatividad pues impacta el desarrollo de productos, hablamos en una primera instancia del diseño funcional, que son como las nuevas formas de uso, mejora en la ergonomía o facilidad de uso del producto. Luego también hablamos del diseño estético, aspectos visuales y sensoriales que generan atractivo y diferenciación. Luego también vamos a hablar de un modelo de negociación, vamos a hablar de experiencias del usuario y vamos a terminar con el elemento del empaque y presentación. Digamos que esto es como la aplicación y la creatividad de productos, pero pues ahí sí me gustaría que pronto ustedes enfatizaran un poquito más en la lectura y tuvieran como la oportunidad de leer más a fondo este tema. Ahora vamos a hacer algo importante que es, vamos a ir a nuestro segundo punto. Entonces acá voy a hablarles de 3 temas importantes, que el primero es la introducción al proceso, las actividades complementarias y los beneficios de un proceso estructurado. Entonces, pues en primera instancia el proceso para desarrollar un producto, ya entrando más como en nuestro ámbito laboral y en nuestro proceso del curso, que es esa parte de diseño y desarrollo de productos. Vamos a hablar de que el desarrollo de productos es un proceso ordenado, pues digamos que abarca desde la detección de una oportunidad hasta el lanzamiento comercial. Entonces digamos que su objetivo es minimizar riesgos, optimizar recursos y aumentar la probabilidad del éxito. Cuando hablamos de identificar una oportunidad, nos tenemos que, pues en primera instancia, hablar perdón, discúlpeme, me confundí. Bueno, él está comentando, entonces hablamos de unas actividades complementarias y de unos beneficios en el proceso estructurado. Pero digamos que para poder explicarles mucho mejor este proceso de desarrollo de productos, tenemos que hablar y voy a especificar y explicar cada parte de las etapas principales de este proceso de desarrollo, ¿cierto? Ahora sí, entonces, en primera instancia, para este proceso tenemos que identificar una oportunidad, ¿cierto? Entonces, esta parte es muy interesante porque esta parte ustedes la van a poder aplicar en sus proyectos profesionales a futuro, porque digamos que es como la base para ustedes crear y diseñar un producto o ya sea un producto, una empresa o lo que ustedes gusten, es un elemento muy importante para, pues, para tener en cuenta. Entonces, primero vamos a hablar de la identificación de una oportunidad. Entonces, digamos que ¿qué es? Vamos a detectar una necesidad insatisfecha, un problema o una tendencia. En general, vamos acá a hablar de un proceso general. Entonces, digamos que vamos a observar el mercado, analizando como esos cambios tecnológicos o sociales o escuchando a los clientes. Pero en primera instancia busquemos una oportunidad. Entonces, un ejemplo, podemos identificar pues que los consumidores de los snacks saludables para llevar. Entonces, por ejemplo, eso es un ejemplo así, como esa es como nuestra necesidad, como esos consumidores que quieren snacks saludables para llevar y digamos que no existen, por así decirlo. Estoy hablando ejemplos retóricos, así generales. Luego vamos a hablar de entender al consumidor o al usuario, ¿cierto? Como segundo punto. Entonces hablamos de que tenemos que comprender profundamente al cliente, sus hábitos, preferencias, emociones y contextos. Entonces digamos que eso, ¿cómo se logra?
en una primera instancia, usted lo puede lograr a través de encuestas, entrevistas, observaciones directas o focus groups, que son como focos grupales. Entonces, digamos, entonces ahí tendríamos como un ejemplo, sería como estudiar cómo los estudiantes consumen bebidas energéticas durante el estudio. ¿Sí me entienden? Algo así. Empezamos como a analizar todo esto de la manera. En tercer punto, hablamos de definir el mercado meta. Entonces, digamos que ¿qué es? Entonces, seleccionar como el segmento de público al que se dirige el producto. ¿Y cómo se define eso? Con variables como edad, género, nivel socioeconómico, ubicación, estilo de vida y demás elementos. Entonces, digamos que acá, un ejemplo así general, entonces podríamos entonces como enfocar un nuevo tipo de audífonos en jóvenes urbanos entre 18 y 25 años, ¿cierto? Entonces, ese sería como el ejemplo a trabajar. El cuarto punto, hablamos de evaluar la magnitud y potencial de la oportunidad. Entonces, hablamos de determinar si la oportunidad es rentable y viable. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo se analiza eso? Acorde al tamaño del mercado, las capacidades de producción, las barreras de entrada y las posibles ganancias. El quinto punto es conocer a la competencia. Entonces, es estudiar quiénes ofrecen los productos similares, que hacen bien y que fallan. Entonces, recordemos que todo esto se va a basar siempre como desde nuestra oportunidad, ¿cierto? De cuando tenemos esa oportunidad y vamos cumpliendo el paso a paso correctamente, ya podemos llegar a esta parte de la competencia del producto que estamos trabajando nosotros. Entonces empezamos a analizar, en serio, cuáles son las competencias que tenemos nosotros actualmente con el producto que estamos desarrollando con base en esa oportunidad que encontramos. Y digamos que para qué sirve eso, hablamos que es como para diferenciarse y mejorar la propuesta del valor, ¿cierto? Luego vamos a hablar de identificar posibles modelos para el benchmarking. Entonces, digamos que ¿qué es eso? Que es como buscar empresas o productos de referencia que sirvan de ejemplo o inspiración. Entonces es como analizar los procesos, los modelos de negocios, los diseños y los servicios. No es copiar, sino es más como, bien lo hemos dicho, analizar y tener como unos referentes, porque siempre es importante uno marcar unos referentes en las propuestas de desarrollo de nuestro producto. Al séptimo punto hablamos de generar ideas, unas ideas base sobre características del producto. Entonces es proponer funcionalidades como atributos, materiales o diseños ya directamente en nuestro producto. Entonces, ahí que tenemos que empezar, ahí ya empezamos a usar nuestra creatividad, la lluvia de ideas, técnicas de cómo analizar la morfología y demás elementos que hemos venido trabajando previamente. El octavo punto es el tamizado y clasificación de ideas. Entonces, digamos que es filtrar las ideas que realmente son viables, innovadoras y deseables. Y pues eso para qué nos sirve, para empezar a tener idea de costos, valor para el cliente, compatibilidad tecnológica y pues una factibilidad de producción. Prácticamente es como esa idea, ya como que tenemos ya que tener el contexto desarrollado, tener la idea clara para ya empezar nosotros a tener como esos criterios importantes. Luego el noveno, vamos a seleccionar y entender la tecnología a utilizar. Entonces escogemos los procesos técnicos, los materiales o herramientas necesarias para poder concebir y desarrollar ese producto que estamos trabajando. Entonces, ahí para asegurar que el producto pueda fabricarse o desarrollarse adecuadamente. Y pues ahí digamos que ya podemos empezar a utilizar elementos innovadores. Un ejemplo puede ser entonces empezar a trabajar por lo menos con la impresión 3D y empezar como ya los modelados con herramientas de software tecnológico para modelar y desarrollar. Entonces, ahí ya podemos empezar a conseguir nuestra idea y empezar a proyectar nuestra idea y volverla física. Y es cuando llegamos al punto 10, que es definir el concepto del producto. Entonces, ahí, ¿qué significa? Es dar forma clara y comunicable a la idea del producto. ¿Y esto en qué influye? Pues prácticamente en la función, en los beneficios
diferenciadores y posibles nombres o eslogans que ya vamos a tener en nuestro producto. El punto 11 es identificar y analizar las implicaciones legales. Entonces, bueno, digamos que ya con todo este proceso que hemos venido trabajando, ya tenemos unas ideas, ya tenemos nuestro producto, ya tenemos nuestro eslogan, ya tenemos nuestro nombre, sí, ya tenemos como más fuerza de nuestro producto, ¿cierto? Ya pasó de esa idea a fomentarse, a desarrollarse y tener nosotros la idea, ¿cierto? Entonces, ya ahí empezamos a expandirnos y empezamos a hablar de elementos muy importantes. Y por eso resalto acá el punto 11, que hablamos de identificar y analizar como todas las implicaciones legales ya del proyecto. Entonces ahí, ¿qué empezamos? Ya empezamos a revisar regulaciones, patentes, permisos, registros sanitarios o de seguridad y demás elementos que puedan afectar a nuestro producto. ¿Y esto por qué es clave? Pues es así es sencillo, porque evitamos problemas legales y multas en el futuro. ¿Qué significa eso? Que ya, por así decirlo, ya estamos como sanándonos de problemas futuros. Ya luego hablamos de la identificación de los proveedores. Digamos que en este punto ya tenemos, como bien lo mencioné, ya tenemos muy clara la idea, ya tenemos nuestras soluciones legales, ya hemos preparado elementos importantes, hablamos por lo menos hablando acá en Colombia, por lo menos las regulaciones del INVIMA, demás, digamos que ya tenemos esa claridad. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Tenemos que, en el punto 12, ya empezamos a identificar los proveedores. Entonces, localizamos empresas o personas que suministren las materias primas, los empaques y las tecnologías para poder empezar a desarrollar nuestro producto. ¿Y qué se busca? Pues la calidad, el precio, el tiempo de entrega y el cumplimiento. Así de sencillo. Listo, ya tenemos todo esto desarrollado. Ahora vamos para la parte 3, para la parte 13, que es definir la ingeniería básica. Entonces, acá hablamos de determinar especificaciones técnicas, planos, procesos de fabricación y demás elementos ya de desarrollo para nuestro producto. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Es sencillamente para planear cómo se va a producir a escala real nuestro proyecto. Y luego de eso, pues ya hablamos en el punto 14 de producir el prototipo inicial. Entonces, digamos que ya pasamos por 14 puntos muy esenciales para pasar de una idea, de tener nosotros una idea en nuestra mente, empezar a evolucionarla, a seguir estos pasos, y llegamos hasta el punto 14, donde ya hacemos nuestro producto y hacemos nuestro prototipo inicial. Entonces, ¿qué significa eso? Que construimos la primera versión de nuestro producto. Entonces, ahí ya empezamos a evaluar la forma, el funcionamiento y la apariencia de nuestro producto. Luego de eso, pues tenemos que evaluar el prototipo inicial, ¿cierto? Que es el punto 15. Entonces, acá se prueba el producto con usuarios reales o con el equipo interno. Entonces, acá ya empezamos nosotros a hacer un análisis de usabilidad, de durabilidad, de aceptación y de calidad de nuestra idea, de nuestro prototipo y de nuestro proyecto, ¿cierto? Entonces, acá ya empezamos a unificar y acá ya empezamos a ver como todos los resultados que hemos venido trabajando. Para luego el punto 16, que es evaluar el proceso y los recursos de producción. Listo, entonces, ¿acá qué significó? Que nuestra idea ya la hicimos real, nuestro prototipo es funcional, ya tenemos todos los elementos importantes. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya podemos empezar nosotros a analizar cuál es ese proceso a evaluar y cuáles son esos recursos de producción, ¿cierto? Entonces, acá empezamos a comprobar si se cuenta con la maquinaria, si se cuenta con el personal, las instalaciones y el flujo operativo suficiente para empezar a producir nuestro producto en masa. Y para finalizar, ya el punto 17 hablamos de confirmar el diseño del producto, ¿cierto? Entonces acá hablamos de que ya tomamos la decisión final sobre el diseño, luego de pruebas y ajustes, y pues ya hablamos de cuando el producto ya está optimizado y validado. Entonces, digamos que después de estos 17 pasos principales, digamos que el libro también da unos pasos ya, digamos que en el paso 17 ya tenemos nuestro proyecto, ya lo montamos,
ya nuestra idea está desarrollada, ya tenemos nuestro prototipo, ya es algo material, ¿cierto? Pero entonces digamos que el libro se expande un poco más, aparte de esos 17 pasos que son los fundamentales, también da como unos pasos accesorios, por así decirlo, para el lanzamiento y sostenimiento del producto ya en el mercado. Entonces digamos que esos pasos son los siguientes, yo se los voy a comentar, no los anoté acá, pero se los voy a comentar. Digamos que ya el siguiente paso hablamos de esas actividades complementarias en el desarrollo de los productos. Y el primero es el registro de propiedad intelectual. Entonces digamos que acá ya empezamos como a hacer ese análisis de nuestro producto. Entonces ya tenemos que ver elementos más importantes y elementos ya, como bien ya lo habíamos mencionado, legales. Entonces empezamos con eso, con el registro de propiedad intelectual. Pues, ¿qué significa? Que vamos a proteger legalmente las innovaciones, las ideas y el diseño de tecnología que estamos desarrollando durante el proyecto. Pues digamos que porque es importante esto, pues porque evita que pues, otros copien o exploten comercialmente la creación sin permiso. Además, pues otorga como el valor adicional al producto como un activo intangible de las empresas, ¿cierto? Luego hablamos de la definición de marketing y comercialización. Acá hablamos de que ya es importante empezar a planificar de cómo se va a posicionar el producto en el mercado y digamos que a qué público se dirigía y qué estrategias de comunicación y venta vamos a trabajar en nuestro producto. Entonces acá hay unos elementos clave que son como la propuesta de valor clara, segmentos del mercado y pues unos canales de ventas directos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a vender nuestro producto en una tienda propia o si ya sea directo o si es indirecto bajo distribuciones o e-commerce. Y pues ya también vamos a hablar de las estrategias de precio, promoción y distribución. Todo esto todo esto se basa en el marketing y la comercialización de nuestro producto. Luego vamos a hacer como la planeación de la manufactura, digamos que ya teníamos nosotros nuestra idea en el paso 17, o sea, en esos 17 pasos ya teníamos nuestra idea, ¿cierto? Pero acá ya tenemos que en serio ya tener la planeación de la manufactura. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a preparar el proceso de producción del producto a escala. Entonces, acá vamos a asegurar la calidad, la eficiencia y los costos competitivos de nuestro producto en el mercado. Entonces hablamos de acá de la selección de los materiales adecuados, el diseño de líneas de producción o ensamblaje, la definición de métodos de control de calidad y la estimación de tiempo de productos y costos asociados. Para luego ya también de lanzamiento y mejora continua. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya vamos acá a introducir formalmente el producto al mercado mediante campañas publicitarias que ya habíamos trabajado en el marketing, eventos, promociones y distribuciones efectivas. Digamos que, si se dieron cuenta, tuve que hacer un análisis antes bastante largo, pasamos por muchísimos puntos para hacer el lanzamiento efectivo de nuestro producto. Entonces, ¿qué significa eso? Que el producto que nosotros diseñemos, que ustedes diseñen como diseñadores industriales, como ingenieros, los va a proporcionar y los va a fomentar en el mercado de una manera muy importante. Entonces, es importante como tener en cuenta todos estos pasos y no afanarnos en el proceso y no omitir los pasos, sino como seguir este orden para luego ya como ese lanzamiento y desarrollo que es muy importante. Luego hablamos de que hay unos beneficios a seguir con este proceso de desarrollo estructurado y ya tenemos que empezar a analizar, o sea, digamos que ya acá ya mandamos al mercado nuestro producto. Luego tenemos que tener ya control sobre nuestro producto, ¿cierto? Ya acá ya pasamos por todas las etapas, ya nuestro producto está a la venta. Ahora, ¿cómo mantenemos nuestro producto en el mercado, cierto? Y acá vamos a ahora continuar con esos procesos de desarrollo estructurado. Entonces hablamos de, en primera instancia, el control de calidad, ¿cierto? Entonces tenemos que, al seguir como estas etapas claras de diseño, la prueba y la validación, se asegura pues que el producto final cumpla con las especificaciones, expectativas de los clientes, que es como lo más importante. Luego vamos a hablar del segundo punto, que es la mejor asignación de recursos. Entonces acá hablamos de que permite
planificar de manera eficiente el uso de tiempo, dinero, personal y tecnología en cada etapa del proyecto. Y esto que evita, pues digamos que el resultado, perdón, evita el desperdicio de recursos, la mejora de productividad y pues la optimización de los costos de desarrollo y lanzamiento. Luego hablamos de la reducción de errores, que también pues implica que cada etapa incluye revisión y evaluación sistemática que detectan problemas antes de que escalen. Y luego vamos a hablar de que la alineación con la estrategia de la empresa. Entonces, bueno, ¿qué implica esto? Pues que los proyectos se seleccionan y desarrollan con base en los objetivos generales de la empresa. Luego vamos a continuar, porque digamos que en nuestra bibliografía también hablábamos de otro elemento que es la planeación del producto, ¿cierto? Digamos que acá es más como que lo que voy a hacer es como o sea, volverles a comentar, pero desde una mirada distinta de los dos textos que estamos trabajando, ¿cierto? Entonces hablamos de que tenemos que entender algo muy importante, y es que ya con los dos puntos que ya les había comentado sobre la creatividad y ahora vamos a hablar sobre el desarrollo de productos, tenemos que entender que qué es la planeación de productos, ¿cierto? Entonces hablamos de que la planeación de productos es definitivamente el proceso inicial donde una empresa decide qué productos desarrollar, en qué momento y con qué recursos y para qué mercado. Pues digamos que acá ya vamos a hablar de un tema más grande, que es como nosotros ya tenemos el producto, ¿cierto? Ahora vamos a tener que entender cómo es esa planeación de ese producto. Entonces ya cumplimos nuestros pasos, ya tenemos nuestro producto, ahora ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a definir y a planear ese producto. Entonces, ¿qué busca? Pues digamos que alinear los proyectos de desarrollo con los objetivos estratégicos de la empresa. Hablamos de priorizar iniciativas que ofrezcan el mayor valor potencial y evitar esfuerzos dispersos o inversiones en productos poco rentables. Hablamos de que la clave es la fase cero en el desarrollo de un producto. Todo proyecto exitoso empieza con una planeación cuidadosa y bien fundamentada. Hay tipos de proyectos de desarrollo de productos. Entonces, digamos que en la planeación se clasifican los proyectos pues según su naturaleza, su impacto y relación con el portafolio existente. Entonces, hablamos de proyectos de nuevas plataformas, entonces hablamos de que crean una base tecnológica o de diseño que serviría para múltiples productos futuros. Entonces, digamos que, por ejemplo, el chasis de un auto para varias versiones, ¿cierto? Hablamos de que es un producto que está en una base y que se puede modificar y se puede pasar a diferentes elementos. Luego hablamos de proyectos derivados, entonces hablamos de que son variaciones o extensiones de plataformas existentes que aprovechan infraestructura y conocimiento previo para lanzar nuevas versiones o modelos. Y luego hablamos de proyectos de mejoras incrementales que buscan actualizar o perfeccionar productos ya existentes para mantener su competitividad y pues mejorar como los materiales, las nuevas funciones y los rediseños estéticos. Perdón. Y para finalizar ya hablamos de proyectos de productos totalmente nuevos. Hablamos de que introducen al mercado una solución o una tecnología innovadora que no existía en el portafolio de las empresas, que es lo que ya estábamos nosotros desarrollando con los pasos anteriores para la creación de un producto. Entonces, digamos que ahí iríamos más como en esa parte, en la idea de proyectos de productos totalmente nuevos. Luego vamos a hablar de los pasos del proceso de planeación. Pues digamos que tenemos que cumplir, aparte de los pasos que ya habíamos mencionado, tenemos que hablar de unos pasos muy importantes, que la primera es pues, la identificación de las oportunidades, que ya les habíamos comentado. Luego vamos a evaluar y priorizar proyectos. Entonces digamos que de igual manera tenemos la oportunidad, pero acá ya vamos a evaluar y a priorizar qué proyecto vamos a trabajar nosotros. Entonces es analizar cada oportunidad de manera crítica para determinar su atractivo, viabilidad y la alineación estratégica con nuestro proyecto. Para luego ya hablar de asignar recursos y tiempos, que es como lo que también ya habíamos mencionado.
en definir pues cuántos recursos humanos, técnicos y financieros se dedicarán a cada proyecto y establecer pues cronogramas ya realistas para su desarrollo. Para luego ya sí hablar como de elaborar la declaración de emisión del producto. Entonces digamos que acá yo ya estoy hablando de un tema, no estoy hablando más como de la parte empresarial y desarrollo de la empresa en cuanto al producto que ya estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, luego tenemos, como les mencioné, elaborar la declaración de emisión del producto. O sea, un documento breve que define claramente los objetivos, los límites y los parámetros principales del proyecto antes de iniciar su desarrollo. Para luego ya pues evaluar el proceso, que es reflexionar sobre la calidad del proceso de planeación realizado. Y digamos que eso es como el paso 5, que es el paso final. Y pues digamos que acá ya se identifican como todas las oportunidades relevantes, se priorizaron adecuadamente las situaciones, la asignación de los recursos es adecuada y la declaración de la misión es clara y realista. ¿Sí me entienden? Como que ya es como evaluar como todo ese proceso, entonces todo eso no tenemos es que preguntar a nosotros si lo estamos cumpliendo en nuestro proyecto. Luego hablamos de, pues ya como para ir finalizando, hablamos de la importancia de la planeación de producto, ¿cierto? Entonces acá pues quiero como reiterar un poco, y es que es fundamental, como todo este proceso que les comenté, es muy fundamental tanto para la idea de un producto nuevo, con los pasos que les mencioné, con esos primeros 17 pasos, para poder establecer ese proyecto y luego continuar con los pasos para, pues, para seguir trabajando el proyecto. Digamos que es fundamental porque, pues, en primera instancia hablamos de evitar el desperdicio de recursos, ¿cierto? Entonces, digamos que esto impide que se invierta tiempo y dinero en productos sin demanda o fuera de las capacidades de la empresa, ¿cierto? Entonces, es importante como tener claro eso, ¿no? Ya si la buena planeación, si no tiene una muy buena planeación, créanme que ya luego no va a haber ningún inconveniente con la parte económica o con la parte del desarrollo como tal del producto. Luego hablamos de que también pues, es importante maximizar el impacto de la innovación. Digamos que la base para cualquier producto siempre va a ser la innovación. Lo nuevo es lo que se vende, lo nuevo es lo que se está dando y lo nuevo es lo que se va a proyectar al futuro. Entonces, por eso es tan importante ese enfoque en los esfuerzos del proyecto que pues realmente tienen ese potencial al crecimiento estratégico. Para luego también mencionarles que es importante en esta planeación la mejora de la competitividad. Entonces, digamos que esto le permite al producto, a la empresa, a ustedes, responder con rapidez y precisión a cambios en las necesidades del mercado y a la presión de la competencia. Entonces, siempre es importante porque ustedes van a estar en un constante cambio. Siempre en estos procesos de creación y de desarrollo, el cambio también es algo fundamental que tenemos que tener a nuestro favor. No permitir que nos afecte nuestro producto, sino por el contrario, siempre ser esa herramienta a favor. Entonces, estar siempre a la par con la competencia, estar siempre en ese mercado, estar en ese proceso de innovación y estar dando todo el tiempo lo mejor para que asimismo el resultado sea muy efectivo. Y por último, vamos a hablar de fortalecer la coordinación interna. Entonces, acá hablamos de alinear como todas las áreas de la empresa, el desarrollo, el marketing, la manufactura, las ventas, todo eso siempre tiene que ser uno solo. El producto es la base, ¿cierto? Sin el producto no existiría la empresa, sin el producto no existiría el marketing, el desarrollo, la manufactura, nada. Por eso es tan importante esa idea, por eso es tan importante que nosotros mantengamos como prioridad el producto, porque ese se encarga de unificar y de fortalecer, como bien les comenté, la coordinación interna de la empresa. Y pues digamos que a modo de conclusión, y ya para finalizar nuestro encuentro, hablamos de que la planeación de producto pues no es un lujo,
es más una necesidad estratégica. Entonces, no es algo que sea básico, es algo fundamental. Entonces, que toda empresa y todo emprendedor le gustaría siempre tener, y es que tenemos que innovar de una manera rentable, sostenible, y pues siempre tiene que ser muy competitiva en el mercado. Entonces, eso por esta parte, digamos que acá yo ya voy a finalizar estos elementos, que es como bien les comenté, el, el recorderis, por así decirlo, de todos los elementos que estamos trabajando actualmente en la bibliografía. Bueno, ya puedo dar por finalizar la presentación. No sé si Diego, y también veo que se unió otra compañera, creo que no, Leandra, no sé si tienen alguna duda actualmente sobre lo que estamos trabajando o sobre lo que se está presentando en esta fase 4 de nuestro curso de diseño industrial y de servicio. No, tutor, qué pena. Lo que pasa es que pensé que de pronto estaba proyectando otras cosas y que se ha quedado paralizada la pantalla, pero no, vi que después que no. Pero todo muy claro. Muchas gracias por toda Listo. Muchísimas gracias, Leandra. Es que tengo como un poquito, creo que he dañado el audio del computador y no los estoy escuchando muy bien. Permíteme, voy acá. Listo, muchas gracias. No sé si Diego tiene también algo que comentar. Bueno, entonces ya podemos dar por finalizado este encuentro. Esto va a quedar completamente grabado en un video de YouTube para que ustedes puedan retroalimentarse las veces que quieran. Bueno, entonces les deseo un excelente día a todos, y cualquier duda o inconveniente que se les presente en el curso, no duden por favor en escribirme directamente al correo interno del curso. Bueno, les deseo un excelente día a todos. Muchas gracias por estar acá presentes. Gracias, tutor, igualmente. Que estén Gracias, muy profe. bien. Hasta luego. Hasta luego. Diego, que estén muy bien.